Hay una porción importante que debo mencionar acerca de la historia y el contexto, los años, pero creo, hermanos, que redimiendo el tiempo es más importante ir a la enseñanza. Pero también sé que es de edificación saber cómo, quién, cuándo, por qué, en qué condiciones se escribió esto, hermanos, bajo la inspiración divina del apóstol Juan. ¿Quién es el apóstol Juan? Los que no están todavía familiarizados. Decía mi sobrinita Adrianita, este Juan es otro, no es Juan el dentista. Y está chiquita, pero ya tiene la idea. No es Juan el Bautista, hermanos, es el apóstol Juan. Seguramente, hermanos, por la historia bíblica tenemos un fundamento para decir que es un familiar directo del Señor Jesucristo. Este apóstol Juan, hermanos, es un testigo ocular del ministerio. Es un apóstol, no únicamente un evangelista. No todos los apóstoles son evangelistas y no todos los evangelistas son apóstoles. Este sí es un hombre, hermanos, que fue testigo ocular del ministerio del Señor. Ministerio, muerte, resurrección, ascensión, hermanos. Y es el mismo autor del Evangelio de Juan. Para que tú sepas, cuando abras el Evangelio de Juan y después abras las epístolas, es el mismo Juan. Y también es el autor de Apocalipsis, hermanos. Y los temas, el lenguaje y el estilo de su escrito lo confirman. Digo esto porque Juan jamás va a poner su nombre ahí diciendo, fui yo. Él se refiere a él mismo de otra forma. Por ejemplo, hermanos, vemos que Juan es el discípulo amado. ¿Y saben quién le llamó el discípulo amado? Él mismo. El pastor John MacArthur, que ahora descansa en la presencia del Salvador nuestro, hermanos, él decía con respecto a esto, si se te diera la opción a ti de poder trascender en un escrito, de que un escrito se quedara por siglos y siglos, y te preguntaran, ¿cómo quieres firmar este escrito? ¿Qué dirías? ¿Tu nombre? ¿Fulano de tal? ¿O elegirías como Juan, discípulo amado? Creo, sabemos, hermanos, yo mismo lo hago cuando viene una frase que tiene un sustento bíblico, la firmamos nosotros, ¿no? Es como el tipo de derecho de autor. Y realmente no tiene nada de malo, hermanos, pero sí es importante recordar que hay algo más importante que poder poner tu firma en algún escrito, y es esto que Juan dice, soy un discípulo amado del Señor. Y no es cosa mía, solamente porque Él me amó. Juan así firma, hermanos, este es el discípulo que no se llamó a sí mismo como Juan, y que no dijo yo estoy escribiendo, sino él habla de él mismo como el discípulo amado, hermanos. Él está sin duda asombrado por el amor de Cristo. Es algo que creo que nos hace falta a nosotros también, que sé que vamos a ir creciendo en esto, hermanos. Soy amado por Dios. Tú eres amado por Dios y estás en Cristo, y más allá de tu nombre y apellido, de dónde vienes, la escolaridad que lograste, los logros que has obtenido, es más importante ser amado por el Señor. Porque todo eso se quedará, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Así que, hermanos, Él está asombrado por el amor de Cristo. Él es aquel hombre que dice la Escritura que se acostó en el pecho del Señor, o bueno, se recostó sobre Él. Es quien el Señor mismo le encargó a su madre, hermanos. Porque los que están aquí apenas hace poco tiempo o que apenas salen del catolicismo romano tienen aberración por María. Hermanos, cuidado, es una hija de Dios, es una hermana en Cristo y fue la madre del Señor aquí en la tierra. Si bien tiene su lugar, hermanos, en el reino de los cielos por la pura gracia de Dios y fue elegida por la soberana voluntad de Dios, hermanos, no tiene un lugar mayor al nuestro, sin duda, hermanos. Él tiene un gran amor por ella, el Señor. Y Juan es el encargado de cuidarla, en un tiempo en donde nosotros sabemos que una mujer viuda era muy vulnerable, tenía que ser cuidada por un varón. Bueno, el Señor dijo, Juan, aquí tu madre. Es importante que, aunque la Escritura, hermanos, traduce como mujer, es la madre del Señor. Y ahora se convierte, hermanos, en alguien que Juan tiene que cuidar. También Juan, hermanos, es el hermano de Santiago. Estos hombres son Boanerges, mencionados por Cristo, pero también son hijos del trueno y son temperamentales, hermanos. Es interesante porque este Juan, que es el discípulo del amor, que es el que más hablará del amor, ahora mismo les diré cuántas veces habla, es el mismo Juan, hermanos, que algún día vio a otros sirviendo al Señor y le dijo a Jesús, hey, no están con nosotros, pedimos fuego del cielo para que los fulmine. Era un hombre temperamental, hermanos, pero este hombre fue tratado por Dios. Este hombre, Juan, hermanos, va a hablar del amor más que ningún otro. Habla, hermanos, 89 veces del amor en sus escritos.
Habla de la verdad 45 veces y él usa 100 veces en su evangelio creer. 100 veces. Es un hombre que desea que sepamos, hermanos, que es por la fe que somos salvados. De todos los escritores de la Biblia, este se considera, hermanos, como el hombre que usó más su conocimiento para transmitirlo. Son las epístolas de la teología, sobre todo el Evangelio de Juan. Teología es el estudio, hermanos, acerca de las cosas de Dios y del hombre. Y Juan usa su Evangelio para hablar que Cristo es Dios. Y aquí mismo también, como les diré a continuación, lo estará haciendo. Él desea, hermanos, que nosotros pongamos nuestra fe en ese Dios encarnado. Este es aquel hombre, hermanos, también que era muy duro, y en algunas porciones de estas epístolas vamos a ver justamente esa firmeza. Es una firmeza, hermanos, que caracteriza a Juan y que de pronto hace temblar a algunos, porque el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, es el que más se ha usado para el evangelicalismo en el mundo. Si tú te preguntas cuál es el libro de la Biblia que más se ha repartido por el mundo, es el Evangelio de Juan. De hecho, Dios lo ha usado para la conversión de multitudes de personas. Pero casualmente, si te preguntas cuál es el versículo más mencionado del Evangelio de Juan, es Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero no han leído lo demás. El Evangelio de Juan también dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres no quieren venir a la luz porque sus obras son malas y no quieren que la luz reprenda sus obras. Es también el que adelante nos dirá, hermanos, acerca de la terrible verdad de algunos que creen que son cristianos y no son. Él les llama hijos del diablo, hijos de las tinieblas. Es un lenguaje que usa, hermanos, muy duro, pero es un lenguaje de amor. La verdad a veces duele bastante, hermanos, y a costas de un amor nosotros escondemos la verdad por no herir a los demás. Juan no tiene ningún problema. Hermanos, hay porciones en estas epístolas que veremos a continuación por las cuales yo pensaba, caray, somos una generación de cristal y aún este cristal se ha infiltrado en la vida de la iglesia. Ahora la firmeza y el amor y la justicia se ven como odio y aborrecimiento y poco tolerancia. Y yo preguntaba y oraba y algunos hermanos me acerqué y les decía, sobre todo fui con Pastor Meni a preguntarle, ¿cómo ves, hermano? Vamos ahí. Pero otros decían, caray, las epístolas de Juan, a ver qué sucede con esto, a ver si no hay huidas de personas que vienen con nosotros. Les digo algo, hermanos, ninguna de las ovejas del Señor dejará de oír su voz con agrado, y habrá siempre tres grupos de personas, unos que van a ser heridos pero restaurados, otros que van a ser heridos y se irán, y otros, hermanos, que serán edificados y llenos de gozo, aún con palabras muy antisonantes a los oídos de la carne, punto, no podemos hacer nada. Así que sin miedo fui a enseñar esta porción que nos va a llevar varios cientos de días, hermanos, varios cientos de días. Hermanos, el apóstol Juan va a mostrar su amor y lo veremos desde el inicio. Va a mostrar la verdad y va a mostrar su fe. Y aunque él fue muy severo y muy radical, hermanos, y aún egoísta, ¿ustedes recuerdan cuando ellos hablaron con su madre y siendo una pariente del Señor Jesús, o al menos de la madre del Señor, hermanos? Ellos dijeron, mamá, por favor, ve y dile que mi hermano y yo queremos estar a su derecha y a su izquierda. Porque ellos tenían en mente, ustedes recordarán que estudiamos que ellos esperaban un salvador terrenal, un rey que se pusiera en un trono y que les diera un privilegio en sus vidas. Así que la madre va y se acerca, oye Jesús, ¿podrías considerar a Juan y a Santiago al lado tuyo? Ella pensando en un reino aquí temporal. Un tanto egoístas porque no les importan los demás, ellos quieren estar solamente ahí. Pero hermanos, es interesante que la palabra de Dios dice que el que comenzó la obra la ha de perfeccionar. Amén, hermanos. El Espíritu Santo trató con ellos, trató con Juan, hermanos, y ahora se encuentra escribiendo así con mucha verdad, amor, pasión y confianza, muy avanzado en edad. Él va a pasar, hermanos, el tiempo de estas epístolas enseñándonos muchas cosas, de las cuales algunos sin duda, como dije antes, se van a sentir heridos. Van a cuestionarse, ¿seré yo del diablo? ¿Estaré en la fe o no? Estoy reprobado porque yo no amo a los hermanos como aquí dice que debo amarlos. Aquí se conoce si soy o no del Señor. ¿Qué pasa? No importa. Sea lo que sea, si tú llegas a cuestionarte algo de lo que veamos en la epístola de Juan, es bueno. Porque el simple hecho de cuestionarte es porque estás vivo y te importa la eternidad y la verdad. Así que déjate consentir por el Señor. ¿Cuándo se escribe esta epístola? Es sorprendente. No sé si todos lo sepan, pero esto se escribe alrededor del año 90 y 100 después de Cristo. Aproximadamente, si calculamos que la edad de Juan es de los 20 y tantos, pues imagina, hermano,
Es un hombre que está llegando casi a los 100 años. Es la última epístola escrita por un hombre de Dios, un apóstol. Sin duda Apocalipsis, obviamente, pero hablamos de que son probablemente meses después. Es un hombre muy anciano, es al final de la vida de Juan y es cuando servía en Éfeso. Algunos creen que le escribe cuando estaba en la isla de Patmos, ahí exiliado, encarcelado por Cristo. Pero no, hermanos, estuvo en libertad cuando escribe en Éfeso mientras servía, pero muy anciano. Y esto me llama bastante la atención, hermanos, porque ni aun los años, el sufrimiento y la soledad que él enfrentó cuando vio que ninguno de los hermanos que comenzaron con él vivía, es terrible la soledad. Él continuó firme. Continuó firme. A pesar, hermanos, de sufrir por Cristo, la historia, hermanos, ajena a la Escritura, pero que tiene un fundamento porque hombres de Dios han hablado de sufrimientos de Juan inimaginables y también milagros. Hay algunos hermanos que en realidad dan testimonio que fueron discípulos de Juan, que Juan en algún momento fue arrojado en una olla con aceite hirviendo. ¿Y sabes qué le pasó? Nada. Tuvieron temor. Ese es uno de los motivos que algunos defienden por qué lo enviaron exiliado a esa isla en Patmos. Y aún hay algunos que dicen, hermanos, que aún los guardias que le custodiaban fueron convertidos por el testimonio de Juan. No podemos asegurar porque no está en la Escritura, pero no es raro, hermanos, ver a una vida que en realidad practica lo que profesa. No es raro, hermanos, creer que fueron impactados cuando una vida de un hombre anciano que ha sufrido mucho, que está solo, que no tiene esposa, hijos y que ha entregado su vida al servicio del Señor, no impacte mi vida. Esperaríamos que a lo mejor después de los años él aprenda la lección de que no valió la pena seguir a Cristo y que él termina negando la fe y que vive de una forma muy diferente a la manera en cómo él vivía cuando había gozo en su vida. Pero no, él se mantuvo firme y no solo eso, sino creció en gracia y en conocimiento, en fervor por su Dios y fue paciente aunque el Señor, tal parece, que guardó silencio en la comunicación con él por un buen tiempo, en cuanto a revelarse como en el Apocalipsis. Pero hermanos, él está lleno de experiencias, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, pero a la vez también de gozo y de esperanza. Y es lo mismo que él quiere transmitirnos a nosotros, hermanos. ¿Cuál es el contexto que está pasando en la historia? Bueno, hay un problema que hace que Juan escriba esta advertencia y que sin duda es inspirado por el Espíritu Santo. Hay herejías en la iglesia. La herejía, hermanos, se podría resumir en una enseñanza diferente o que va en contra de lo que la Biblia dice. Un hereje es aquel que enseña eso y defiende eso. Ya había herejías, que es un peligro que todos nosotros podemos enfrentar sin ser herejes, solamente por errores doctrinales o por estar navegando por el internet y tomar cualquier predicación sin ser humilde y preguntar a hermanos maduros, hermano, ¿es bueno que escuche este predicador? Y que alguien te diga, la verdad no, hermano, ten cuidado, por esto, por esto, por esto. Pero hermanos, Juan sabe que estos herejes pueden llegar a penetrar. Y ahora te leeré algunos textos a continuación para que sepas que no es una preocupación de Juan, sino del mismo Señor y de otros hombres de Dios. Hermanos, ¿cuál es el problema? Bueno, especialmente el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es aquella falsa doctrina que niega la verdadera humanidad de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que sí creen que este es un hombre divino, pero no creen que se haya encarnado. Algunos gnósticos pueden ser, hermanos, musulmanes, por ejemplo, que tienen gnosticismo, es decir, sí creen que es un gran profeta y hay algo de divinidad, pero no pueden creer que es el Hijo de Dios. Es un tipo de gnosticismo, aunque el gnosticismo se hace más bien, se señala más bien el no creer que Dios pueda tener carne. ¿Ok? Así que estos son los que están introduciéndose ahí. Ellos negaban la encarnación real del Señor Jesús en un cuerpo físico. Ellos no podían entender, ¿cómo es posible que Dios pueda tener un cuerpo físico? No lo puede soportar su cuerpo. No pueden entender la humillación. Es sorprendente, pero es cierto, hermanos. Ellos decían, solamente parece ser humano. Esta otra doctrina se llama docetismo, que dicen, parece que es humano, pero no es humano. Ellos consideraban que el cuerpo físico es malo y que el Señor Jesús, como era un ser divino, no podía estar verdaderamente limitado a un cuerpo humano y corrupto. Tal vez algunos dirían, bueno, se entiende, es bueno, ¿cómo Dios puede ocupar un cuerpo como el nuestro? Hermanos, ¿qué pasa cuando comemos? Hace digestión y después ¿a dónde voy? ¿Qué pasa si no me baño? ¿Qué pasa si no me aseo?
Es humillante para Dios. Bueno, hermanos, cuán grande es nuestro Dios, que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y murió en la cruz. Hermanos, ellos no reconocían a Jesús como un hombre, a Dios hombre. Lo veían como, tal vez, hermanos, algo divino o como un intermediario entre el mundo espiritual y lo material, alguien que venía a hacer una obra, pero que en realidad no podría ser posible que fuera como los cristianos decían. Porque para los gnósticos, hermanos, la salvación no provenía de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, sino del conocimiento. Esa es la gnosis que él revelaba. Es decir, nosotros podemos ser salvados si conocemos todo lo que él ha enseñado. Hoy en día eso se ha infiltrado a la iglesia y podemos ver un montón de personas llenas de sabiduría, pero sumamente fríos en su corazón. Ten cuidado de ellos, hermano. Pueden llamar tu atención por el mucho conocimiento, pero siempre te ruego en Cristo que trates de ver frutos de semejanza de Cristo en su vida. Si no ves misericordia, si no ves amor, si no ves pasión por predicar el evangelio, no creas aunque tengan mucho conocimiento. Justamente el gnosticismo decía eso, debemos conocer mucho para poder llegar a ser salvos. Por lo tanto, abrazaban la salvación por obras. El conocimiento me va a salvar. En parte es cierto. Esta es la salvación, conocer a Dios y a Jesucristo, pero no es este tipo de salvación. Leamos todo lo posible para llenarnos de letra y así poder obtener nuestra salvación. Hermanos, el apóstol Pablo, el gran teólogo de teólogos, dijo, me propongo esto, predicar a Cristo, Cristo crucificado, se acabó. Siendo un hombre tan importante y con tanto conocimiento, Cristo es suficiente, hermanos. Muchos de estos gnósticos, de este grupo de hombres, hermanos, no veían la crucifixión como un evento significativo para la salvación, porque no creían que el Señor Jesús sufriera realmente en un cuerpo físico. Ellos decían, no, realmente si en dado caso fuera Dios encarnado, pues es Dios, no va a sufrir. Tienen razón en una parte, pero en otra absolutamente no, porque ciertamente el Dios encarnado sufrió en carne y sufrió realmente. Él no apagó, hermanos, por su divinidad, el switch del sufrimiento y dijo, soy Dios, no voy a sufrir. No, hermanos, en su humanidad, Él sufrió los tormentos de la cruz y experimentó la ira de Dios por la separación bondadosa de Dios con Él. Es como la pregunta del catecismo que estudiamos anteriormente. El favor de Dios se quitó de Él. Experimentó los tormentos del infierno, pero también en su cuerpo, hermanos, experimentó lo que es asfixiarte, de no sentir misericordia, amor, gracia, un minuto de paz. Quedó abandonado de los beneficios que Dios da al mundo. Hermanos, los gnósticos interpretaban el mensaje del Señor Jesús como una enseñanza para despertar la conciencia espiritual y revelar el conocimiento de la verdadera naturaleza del ser humano y del universo. Hermanos, en resumen, estos hombres veían al Señor Jesús como un guía espiritual, como alguien que tenía el conocimiento necesario para poder ser salvos. Es como estos grupos que hoy hay y desde hace mucho tiempo que dicen, esta es la salvación, el poder entender el universo y algún día trascender y convertirnos en moléculas que estarán por el universo toda la eternidad. El día que morimos seremos libres porque nuestro espíritu estará por el universo infinito. Entonces ellos enseñaban, hermanos, que solo Jesús parecía tener cuerpo y que la salvación venía por el conocimiento secreto. Debemos ser librados de esto, hermanos. Yo una y otra vez, si puedo exhorto, si se me permite, pero tengo temor de ver algunos que están viendo la Biblia y tratando de descubrir lo oculto de aquí. Y pasando tiempo enseñando lo oculto, lo misterioso, y pasan por alto lo que está revelado, que, hermanos, es predicar de Cristo. Entonces ellos, hermanos, estaban siendo una amenaza a la iglesia. ¿Y esto puede ser posible? Claro, hermanos. Claro, podemos llegar a este punto. Yo recibo mensajes o llamadas de, ¿y qué piensas que significa la vara de Moisés? ¿Y por qué crees que el Señor tuvo que hacer esto o aquello? ¿Qué significa? Hermano, no, si la Biblia lo dice, no, por eso te pregunto. Hermano, yo tampoco lo sé y no me importa. Porque si la Biblia no me dice el por qué, yo no tengo que pasar mucho tiempo tratando de descubrir lo que Dios no quiere que descubra. Las cosas reveladas son para nosotros, las no reveladas le pertenecen a Él, punto. Hermanos, esto es un problema serio y muy peligroso, así que Juan, hermanos, va a escribir para defender la fe apostólica. Sin duda vamos a ver también a Juan no enfocándose en estas doctrinas,
predicando, perdiendo el tiempo poco que le queda, enseñando lo que significa cada cosa, sino él va a usar a Cristo para refutar las mentiras. Va a enseñar de Dios para que esas mentiras sean deshechas. Va a hablar de la obra y lo que la obra de Dios hace en los creyentes, como te enseñaré a continuación, hermanos. Así que Juan escribe para defender la fe apostólica, la doctrina de los apóstoles. También escribe para afirmar, hermanos, que la vida eterna solamente se encuentra en Cristo. El verdadero Cristo, que es encarnado, crucificado y resucitado. Y sin duda, hermanos, nosotros vamos a entender que esto era para Juan algo sumamente preocupante. Probablemente algunas ovejas no ven esta preocupación porque no pastorean un rebaño. Cuando pastoreamos un rebaño, por ejemplo, en el hogar, si es que somos hombres sabios y temerosos, nos da temor. Tengo que pastorear a mi esposa. Ella no fue hecha una teóloga desde el vientre de su madre y crece con todo el conocimiento, aunque parezca. Mi trabajo, según el Creador, es que yo la enseñe. Aunque algunas hermanas piensen que saben demasiado, es bueno, hermanas, saber. Debes de ser una teóloga, conocer a tu Dios, pero sin duda el trabajo de la enseñanza es del hombre, hermano. Tiene que enseñar si tienes un varón, si no tienes uno mejor que es Cristo. Así que Juan tiene la preocupación de un padre, como algunos pastores que tienen temor de la vida de sus ovejas y que sufren y lloran por no ver el fruto de su salvación actuando en ellos. Asimismo, Juan tiene temor que estas herejías puedan engañar a la iglesia. Si es posible, pueden ser engañados, dice el mismo Señor. Así que, hermanos, como esto era un peligro que se iba a introducir a la iglesia, aún más, porque ya se había introducido, Juan, hermanos, va a escribir esto como una advertencia para un cuidado. Y que, por supuesto, Juan, hermanos, como un pastor, tenía que hacerlo, tiene que advertir a la iglesia, hermanos, y aún el Espíritu de Dios continúa hoy advirtiéndonos y tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier tipo de herejía infiltrada a la iglesia en nuestras vidas, y pongan atención, si el Espíritu Santo inspiró a Juan para advertir, el Espíritu Santo sigue usando hombres como nosotros para advertir. ¿Y por qué se advierte? ¿Que no somos muy sabios y conocemos la verdad, mis amados hermanos? Hay peligros hoy inminentes, el peligro de reducir, hermanos, la verdad. Por ejemplo, dar misericordia de una manera particular cuando debo dar juicio a una persona. Abrazar a un pecador sin arrepentimiento y hacerlo sentir amado y protegido cuando debo de guiarlo al arrepentimiento para que se arrepienta. Hermanos, abrazar una mentira, soportar el pecado sin problema. Ese tipo de cosas que salen del contexto escritural, hermanos, se han echado a un lado por el miedo de que las personas sean ofendidas o no manifieste amor. Si vemos a un hermano hoy en día predicando con pasión y fuego, grita mucho, está siendo como demasiado apasionado. Hay tantos predicadores tan tranquilos. Pues bueno, hermano, el Señor dice, ay de aquellos que dicen paz, paz. La realidad es el infierno y el cielo, hermanos. Y si nosotros estamos gritando a la gente que está a punto de quemarse, ¿cómo no gritaríamos más aún y tendríamos desesperación y lágrimas por almas autoengañadas que creen que van a despertar en el cielo cuando van a estar en el infierno? Tenemos que cuidarnos hoy en día, hermanos. La psicología se ha introducido en parte a la iglesia. Un amor falso se ha introducido, la ligereza, el deseo de mucho conocimiento, pero poca pasión en el predicador y en los que reciben. Muchas cosas que suelen ser bien digeridas. Aún estamos buscando que el mundo nos ame, hermanos. La misma iglesia está condenando cosas que tienen al menos pizcas del Señor y abrazando otras llenas de locuras, de herejías, de magia, de horror, de sangre. Es una locura. Son mentiras infiltradas a la iglesia y a nuestras vidas. Y son advertencias dadas al Señor y son, hermanos, cosas que debemos considerar en serio. Si abren sus Biblias en Mateo 7, 15 al 20, el mismo Señor dice, hermanos, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Es importante, hermanos, recordar esto. Hay uso de estos textos por almas infieles, rebeldes, sin compromiso, que los usan para dárnoslos a nosotros. ¿Ok? Si tú te enojas con un pastor, tú te vas de la iglesia donde ese pastor predica y usas eso para decir, es un falso profeta. Yo les ruego, disciernan y midan siempre los testimonios de la gente. Vean quién persevera, quién no persevera, quién da fruto, quién no da fruto, y no hagas caso a eso porque puedes caer en el error.
Ahora es importante ver que los falsos profetas vienen vestidos de oveja. Y hermanos, en una fiesta de disfraces el mundo no sabe quién está detrás de la máscara. Vienen disfrazados, por eso pueden introducirse. Pero por dentro, dice el Señor, son lobos rapaces. No desean bien, solo devorar. No desean nada bueno, hermano. Por otro lado, también un lobo no es aquel que está ladrando al ladrón. El perro guardián, ¿qué tiene que hacer? Ladrar, advertir, perseguir al ladrón. Tú no creas que un lobo es aquel que está advirtiéndote por tus pecados, que está llamando la atención por tus pecados, que está molestándote para que perseveres. No, hermano, es un hermano que te ama y que desea tu bien. Este pasaje justamente, hermanos, nos recuerda. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto da la persona? No busques perfección. ¿Qué frutos dan los hombres de Dios y qué frutos dan aquellos que son lobos rapaces? Puedes verlo con claridad. Son frutos. Tú conoces a un árbol. Si no conoces el tronco y sus ramas y hojas, ¿por qué lo conoces? Por el fruto que tiene. De la misma forma vas a poder conocer el fruto en las personas, no por su carácter, no por su manera de hablar, no porque parece un niño bueno, una niña buena. Tú vas a ver el fruto, mi amado hermano. Seamos sabios. Y este pasaje justamente nos habla de la importancia de ver esto, frutos, enseñanzas, acciones, su vida, su compromiso. Todas esas cosas nos sirven para saber si son o no de Dios. Y estos se presentan, hermanos, en este pasaje como líderes espirituales y van a enseñar. ¿Qué van a enseñar si no son de Dios? Su propia doctrina. ¿Qué van a usar? También la Biblia, hermanos. También la van a usar. Y van a usar pasajes como los ladrones que hoy en día pedirán camiones bancarios para que vayan a recoger las ofrendas. Y ellos dicen, Malaquías dice, ¿por qué le robas a Dios? Cuando Malaquías no dice eso, hermanos. Malaquías dice, ¿por qué le robas a Dios? Quien te da aire, quien te da salud, quien te da vida, sabiduría. ¿Por qué usas tu tiempo robándole a Dios cuando tu tiempo es de Dios? Y no el dinero solamente. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, hermanos, dice también Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, la iglesia es de Dios y la iglesia nos pertenece a cada uno de nosotros. Seas miembro o no de una congregación, tú eres de Dios, tú eres iglesia y a ti debe de importarte. El día que un servidor o pastor Meni o cualquier otro comience a diluir la doctrina por caerte bien, por hacerte sentir emocionado, por inflarte, que baste que una tribulación o una prueba te pinche y te desinfles otra vez el domingo a tomar aire como si fueses a recibir oxígeno y ves que enseñan Biblia pero en otro contexto, con otra interpretación, tú tienes que confrontarlo o tienes que irte a un lugar en donde se hable la verdad, sea quien sea yo, sea Pastor Meni, sea cualquier otro anciano que podamos tener. Tienes que huir por completo. La palabra de Dios tiene características, enseña pero redarguye también, corrige también, instruye y perfecciona de tal forma que estas características deben estar siempre en las predicaciones, siempre en las exhortaciones y siempre tendrán como resultado que seas cada día más a la imagen de Cristo. Estos falsos se introducen encubiertamente y meten energías destructoras. Hermanos, no van a meter adoración a Satanás porque los vas a descubrir. No van a meter que debemos seguir a un hombre, a un profeta, a un falso apóstol. No, hermanos, eso ya está ahí, la gente lo recibe. Tienen profetas, pastoras, apóstoles. No es cristiano eso, hermanos, y la gente lo recibe. Eso no me preocupa, al menos con los que están acá. Me preocupa aquellos que parecen y no son, y que van diluyendo un poco. Aquellos que son amados por todos, y que van en contra de lo que la Biblia dice. Sirve, refleja gloria, sé fiel y sé odiado. Eso la Biblia dice. Ellos se encubren y entran, hermanos. Dice también el siguiente versículo en Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a seguir. Muchos van a decir que hay salvación sin fruto, salvación sin nuevo nacimiento, salvación sin cambio progresivo, salvación mientras el hombre siga amando al mundo.
Hermanos, y todo esto no es algo que el hombre debe esforzarse para dejar, es algo que el Señor de la obra hará que tú dejes. Por eso es sí o sí el fruto de Dios. Sí o sí, porque no es algo que yo voy a dar, sino es algo que Dios va a dar al momento de salvarme. Que tal vez esto no lo comprenden todos aún y tratan de esforzarse para presentarse como fieles cristianos. Hermano, tu esfuerzo es insuficiente. El Señor lo hará. Así que este versículo revela también que los falsos profetas se van a disfrazar en sus enseñanzas, pero son destructivas, porque todo lo que no es la verdad de Dios, como decía mi hermano Alex, es mentira, punto. Y su influencia, hermanos, va a llevar a la gente a perderse. En Judas 1:4 lean también, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, han entrado, hermanos, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuál condenación? Dar veneno al rebaño del Señor. ¿Cuál condenación? Ser arrojados al infierno por siempre. Tal parece que estos textos nos dicen que habrá personas que nunca se van a arrepentir. No puedes ir a tratar de convertir a alguien que Dios ha dicho que nunca va a convertirse. Están ya condenados, hermanos. Así que es importante este texto. Y dice también, hermanos, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, el único soberano. Ellos no van a negar que Dios no existe, que Cristo no existe, sino negarán su soberanía. Tú puedes hacer también lo que tú quieras. Dios no te condena por eso, es por gracia. Suena lindo, y yo creo que si predicamos esto, hermanos, pues este lugar sería insuficiente para albergar a almas. Este versículo advierte entonces sobre esa infiltración de personas con intenciones malignas y pervierten la gracia de Dios y niegan la suprema, soberana autoridad de Cristo. Mateo 24:11 y versículo 24. Mateo 24:11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Este versículo también es una advertencia de la aparición de estos hombres. Segunda a los Corintios 11:13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, es decir, no fuera de los 12, sino falsos enviados. La palabra apóstolos es enviado, comisionado. Falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este pasaje también destaca, hermanos, la astucia de Satanás y de sus seguidores, que se disfrazan para entrar. Hermanos, esta epístola también es una epístola doctrinal, es de enseñanza, y si te puedes dar cuenta, esta carta es una bendición porque no tiene ni un saludo, ni tampoco un destinatario específico. No lo tiene. No dice Juan le escribe a fulano aquí. Y esto me gusta, ¿sabes por qué? Porque no habiendo, hermanos, un destinatario, yo puedo poner ahí mi nombre como receptor. Juan me lo escribió a mí, Juan te lo escribió a ti también. Es una carta que se ha quedado, una epístola general, es para todos, no un pueblo en particular. Así que Dios va a hablar a través de Juan a toda la iglesia, y esto me llena de gozo, hermanos, porque siempre que hay un nombre para una iglesia tenemos que entender el contexto, por qué le escribe, a quién le escribe, qué vivían en ese tiempo, qué pasaba en su sociedad, y tengo que entender por qué. Hay textos como cuando Juan habla del velo a los corintios. Hay algunos que dicen, Juan habló del velo, traigan velo, hermanas. Pero Pablo, ¿a quién le escribió Pablo? A los corintios. ¿Por qué a los corintios? ¿Qué significa el velo para los corintios? Bueno, la gente ya lo usaba. Al convertirse a Cristo, confundían su nueva naturaleza, y ellas dejaban de usar el velo y se parecían a las personas que estaban sin Cristo. Entonces Pablo dice, sigan usando, si sus costumbres son buenas, úsenlo para que se puedan diferenciar. Ya si alguna hermana lo usa o no, es un asunto suyo, pero no es una ordenanza a toda la iglesia. En este caso, hermanos, es distinto, porque no tiene un destinatario en particular, y a su vez esto nos dice que nosotros somos a quien el Espíritu Santo, inspirando a Juan, le quiere hablar. Esta carta, hermanos, como dije antes, está llena de ánimo, llena de exhortaciones, llena de verdades profundas, de correcciones, y también, hermanos, vamos a ver algunas diferencias entre un creyente falso y un creyente verdadero. Y nos van a animar también, hermanos, a que vivamos en comunión, que pongamos atención, que nos exhortemos al arrepentimiento y a poner en práctica las instrucciones santas que el Señor ha hablado a través de Juan, hermanos.
Vamos a poner nuestros ojos en Cristo, el Dios hombre que entre nosotros habitó y que habita por la eternidad. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a abordar la primera porción. La primera porción podríamos ver, hermanos, que es la exaltación de Cristo en un sentido de testimonio. Él como testigo va a dar testimonio, pero también la enseñanza o el centro de la enseñanza ahí es poder combatir las falsas doctrinas. En el capítulo 1 de esta epístola, el versículo 1 al 4, podemos ver que él dice: Dios mismo, la vida eterna fue manifestada en la persona real de Jesucristo, y yo doy testimonio apostólico en la base de mi comunión que tengo con Él y con la iglesia. Y Él dirá también al final, y esta comunión no queda sin fruto, esta comunión produce gozo. Hermanos, dice el versículo 1 entonces, después de este preámbulo necesario, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, hermanos, habla con un lenguaje ya conocido por los creyentes. Puedes ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 y vas a encontrar algo ahí. Puedes ir a Juan capítulo 1, versículo 1 y vas a encontrar algo ahí, en el principio. Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice: y aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquí vuelve a usar el mismo lenguaje. Por lo tanto, no es una enseñanza de Juan sin experiencia, sino con pleno conocimiento de quién es el Señor. Y no solo eso, hermanos, sino es un hombre quebrantado por lo que vivió. Juan no puede escribir estas palabras sin sentir el peso de la gloria de Cristo, a quien conoció, a quien tocó, hermanos, a quien escuchó su corazón. Él no está relatando solamente una historia, una idea, hermanos, un cuento de alguna abuela, de alguna experiencia, tal vez falsa, pero que ella a lo largo del tiempo adoptó como verdad. No sé si te ha pasado que terminas platicando algo que nunca sucedió. Juan no, hermanos. Juan está recordando este evento estremecedor por el privilegio de haber escuchado al Señor, pero también de verlo y de tocarlo. A Dios, hermanos, al Dios eterno hecho carne. Algunos hermanos, comentaristas, hermanos, ven este pasaje en un tono de un testigo conmovido. Y yo lo he predicado así. No quiero agregar ni presuponer, pero pienso que no existe ningún cristiano firme, que sepa esta verdad y que no se conmueva. Creo que no es posible. Alex nos decía bien, hermanos, no es posible, no podemos, hermanos, decir que estamos en Cristo, que amamos a Cristo y hablar en un lenguaje, hermanos, muy piadoso y no dar testimonio de Él. Al punto que Pastor Charles Spurgeon, he comentado antes, decía: si tú no das testimonio de Cristo, debes de cuestionar si estás en Cristo. Y debes hacerlo tú, hermano. Y sobre todo los hermanos que llevan más tiempo. ¿Tú callas de Cristo? Probablemente la voz de Cristo está callada en ti también. No hay manera. Hermanos, Matthew Henry, un pastor Matthew Henry, puritano, él decía: Juan no está hablando como un mero mensajero, sino como uno que había habitado en el mismo resplandor de la presencia de Cristo. Juan al hablar llora, decía el hermano. Juan al hablar llora, y no de amargura, sino de impacto. Hermanos, solamente despojen su mente de cualquier cosa que tengan que no sea esto. Y imagina poder ver a Dios. Bueno, la Biblia dice que nosotros le hemos visto. Le hemos visto por medio de Cristo, por medio de la palabra revelada. ¿Y qué produce en ti? ¿Qué produce en ti? En Juan, hermanos, está boquiabierto. Claro, él lo oyó, dice el texto. Él lo vio, él lo tocó. Pero el poder del Espíritu Santo que obró en Juan para que el oírlo, el verlo y tocarlo lo impactara, es el mismo poder que Él usa en nosotros para hacer lo mismo. Quiero decirte, ¿estás de acuerdo que otros lo oyeron? ¿Lo vieron y lo tocaron? ¿Y produjo en ellos lo mismo que en Juan? No, esto no proviene de Juan, proviene de Dios, que pone lo necesario en Juan para estar boquiabierto, impactado por este testimonio. Y lo ha hecho con nosotros también, hermanos. Hermanos, creo que es fácil imaginar a Juan con lágrimas en los ojos. Está recordando la intimidad de haber reclinado su cabeza sobre su pecho. Hermanos, probablemente Juan recuerda que solamente estuvo en la cruz por María, que la acompañó ahí, pues como cualquiera de nosotros creo que acompañaría a alguna viuda y, hermanos, madre de un hijo, si está sola. Deberíamos de hacerlo, hermanos. La voz del que calma las tormentas.
Juan lo recuerda, las manos perforadas por sus pecados, los gritos de un Cristo angustiado bajo el peso de la ira de Dios por la salvación de Juan. Yo no puedo imaginar a Juan frío. Hermanos, lo que hemos visto y oído, lo que tocamos, gloria a Dios. No puedo entenderlo. Yo estoy viendo, hermanos, una verdad, es Dios encarnado, y el asombro de Juan es transformación en su vida. Es el hijo de trueno, temperamental, hermanos, egoísta, pide fuego, pide un lugar preferencial, impetuoso, muy celoso, y de pronto se vuelve el apóstol del amor, cuyo mayor anhelo, hermanos, es evidente, quiere que otros compartan la comunión con el Dios vivo. Quiere que otros escuchen que Juan no está jugando, que es algo sumamente serio. Y hermanos, esta es la misma voz que está hoy resonando en el mundo. El mundo cristiano está muy frío con las cosas de Dios. Muy frío. Hermanos, podríamos exhortarlos de muchas formas. Hermanos, no abracen el mundo. Hermanos, está bien. Algunos pueden aborrecer las redes sociales y los que las usan mucho. Hermano, úsalas para la expansión del reino. A veces veo más desfiles de modas, hermanos, Paulo Coelho, películas seculares, que cosas que pueden impactar un alma por un verso, una prédica, un corto de un mensaje. Ni eso, mi amado hermano. Hay un impacto en la vida de Juan y es el mismo impacto que él dice que nosotros debemos tener, comunión con Dios. Y si estoy delante de Dios, hermano, nunca hubo un hombre delante de la presencia de Dios sin quedar brillando. Nunca. Nunca. Juan queda marcado para siempre por haber estado tan cerca del Señor Jesús, hermanos, y sus cartas obviamente nos van a mostrar el desborde de su corazón. Nunca dejó de asombrarse por esa gracia. No sé si tú dejaste de asombrarte ya. No sé si tú te confundiste a lo largo del tiempo por el va y viene, los afanes, las personas que dejamos de ver, los problemas, la enfermedad. Tu amor se enfrió. Mi amado hermano, retorna al principio, porque el amor de Dios permanece para siempre y nunca se enfría. Al contrario, cada vez es más ferviente. Probablemente fue otro amor. Es que la iglesia ha cambiado, ya no me gusta. Bueno, mi amado hermano, si tú has visto un cambio en la iglesia, para bien, da gloria a Dios, porque Dios está transformando a su iglesia día por día por el lavamiento del agua con la palabra. Tú eres el problema. Hermanos, Juan está asombrado por la gracia. Yo te pregunto, ¿estás asombrado por la gracia? Hoy fui muy bendecido con la enseñanza del hermano Alex, porque justamente, hermanos, creemos que nos hemos embolsado la gracia, el amor y el favor. Y, hermanos, mi Biblia aquí el domingo, pero estoy muy lejos, no de hacer, de disfrutar lo que Dios hizo, condenados al infierno y ahora amados y salvos, hermanos. Salvos. Puedes morir ahora en paz si estás en Cristo. Puedo morir, y no solamente morir y decir estoy en paz, morir y ver al Dios trino en la faz de Cristo y disfrutar de Él para siempre, sin dolor, sin lágrimas, sin enfermedad, sin aburrimiento, sin pobreza, sin hambre, sin sed, plenitud de gozo, hermanos. Y Juan usa esa enseñanza. Mira el versículo 1, lo que era desde el principio, la eternidad de Cristo Jesús, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, contemplado, palpado, hermanos, es experiencia real y tangible, es decir, algo que se puede tocar. Y probablemente alguno diría, bueno, pero lo dijo él. Mi amado hermano, hay dos maneras de comprobar el testimonio. La más importante es saber que la palabra es verdad. Pero ¿qué tal si no crees que la palabra es verdad? Bueno, no existe un hombre tan loco para vivir toda su vida entregado a un Señor que no existe. Dirás, no, claro, los nazis, los kamikazes de Japón, ¿no? Los del Islam radical, bueno, compara, todos ellos matan y mueren por su causa. A los cristianos los matan por la causa de Cristo sin hacer mal a los demás. Desprecian el dolor, desprecian la huida, desprecian el cansancio, desprecian sus propias vidas con tal de alcanzar a Cristo, de agradar a Cristo. Así que Juan, hermanos, no únicamente testifica con palabras, sino testifica con su propia vida. Su carta está firmada con sufrimiento. Canas, cansancio, soledad, oprobio sin número. Y él continúa firme.
no por Juan, por aquel que es fiel para mantenerlo firme. Así que Cristo no es un cuento de algunos, hermanos, no es una ilusión. El cristianismo no es simplemente otra religión, pero hay otras también. Bueno, esa es muy parecida, esta también me gusta, podría ir a una reunión. No, hermano, de hecho, cuando el cristiano entiende en realidad lo que es el cristianismo, no goza aún ni ir a otra congregación, a menos de que esa congregación enseñe lo mismo que enseña en su congregación. Él dice, no, esto no me gusta, esto no es de Dios. Hermanos, hay textos paralelos de esta verdad que Juan anuncia acerca de la divinidad del Hijo y la eternidad del Hijo. En Juan capítulo 1, como te mencionaba, Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, Colosenses 1, 15 al 17, que el apóstol Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Así que Él usa la palabra para refutar las mentiras de los gnósticos. No, no puede ser Dios y tener un cuerpo. Es así de asombroso. Sí es Dios y tiene un cuerpo. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, hermanos, Pedro en un lenguaje similar al de Juan, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El pastor Juan Calvino decía, hermanos, el apóstol Juan se opone a los que querían separar la naturaleza divina de Cristo de su carne. El Evangelio no es una invención humana, sino un testimonio de algo oído, visto y palpado. Eso es el Evangelio. No es una idea, es algo que oyeron, vieron y palparon, y que dan testimonio con sus propias vidas. Hermanos, ¿no debería de esto cambiar nuestra manera de andar, de hablar, de pensar? Pienso, hermanos, que si el Señor toca nuestro corazón, podríamos vivir con una clase como de intranquilidad en este mundo. Señor, veniste y moriste por mí, Dios eterno. No sé si tú crees verdaderamente en el Cristo encarnado, entendiendo que es Dios encarnándose para poder morir por ti, porque Dios no puede morir. ¿Qué? Por ti, hermano, de forma particular, aunque tú no seas digno como yo. Hermano, como aquellos que dicen, si mueres ahora, ¿dónde vas? Ay, no lo sé, la verdad. ¿Por qué dices eso? Por tu vida. A Él no le importa tu vida y Él da su vida por tu vida miserable, para salvarte, hermano. No sé si tú defiendes tu fe frente a las distorsiones modernas del Señor, o eres de aquellos que respetan y ven aún de hermanos y hermanas haciendo, hablando, publicando cosas que no aprovechan y por amor los respetas. Una llamadita, hermano, eso que estás haciendo, eso no da testimonio, al contrario, confunde. Recuerda, tenemos niños jóvenes que ven, si tú lo haces, ellos lo van a hacer también. Defiende la verdad, hermano, defiende la fe frente a todas las distorsiones modernas que están ahora infiltrándose a la iglesia. No importa que nos veamos anticuados, hermanos, la fe en Cristo no se renueva. La fe en Cristo crece en el creyente, pero la iglesia de Cristo no va modernizándose. Es permanente. Decía una hermana, mi hermana Connie, dice, escucho a Charles Spurgeon, del 1800, dice, qué tremendo que todo lo que escucho de él, lo escucho también en nuestras predicaciones. ¿Y hace cuántos años murió? Hermana, puedes escuchar aún, si se pudiera, predicaciones del año 300, del año 600, 800, del 1000, 1100, y la doctrina es la misma, hermano, la misma. Hermanos, hablas el Evangelio como una experiencia real o solo como una teoría. Como decía Alex, ves a las personas a tu alrededor y pues el cansancio, la falta de tiempo, el deseo de estar con los tuyos, de dormir, ¿eso te hace no amarlos para darles a Cristo, para ver si Él quiere salvarlos? Probablemente es porque no estás impactado por el Dios encarnado. Y mira, hermano, vuelvo a repetir, no necesitas esforzarte para impactarte, solamente necesitas verlo y quedar impactado. Solamente, proviene de Él también el impacto, hermanos. El segundo versículo dice, porque la vida fue manifestada. Qué tremendo, ¿no? No hay error, la vida. Él es la vida manifestada. Niños, ¿de qué color es la vida? ¿De qué tamaño es la vida? ¿Qué forma tiene la vida? No tiene. Bien, aquí dice que esa vida, que no tiene forma, que no tiene tamaño, no tiene color, se manifestó. Y pudimos verlo. ¿Quién es la vida?
No es mi vida, no es tu vida, no es la vida misma, como la gente dice, la vida me ha traído muchas experiencias. ¿De qué estás hablando? No, tu pecado, tu mente, aprovechar y robar al Creador que te hizo con un propósito. Tú estás haciendo uso de tu mentira para llegar al infierno. La vida, hermanos, se manifestó, se vio. Y Juan dice algo importante que puedes subrayar en tu Biblia. Espero sea redarguido y ruego a ti, Santo Espíritu de Dios, que obres en la iglesia esta mañana, por favor. Testificamos, dice él. Testificamos. Hermano, podré ser pastor, podré ser diácono, podré ser miembro de la familia de la fe, podré ser un padre excelente. Si yo no testifico, hermano, a Cristo, hay un problema en mi vida. Dime lo que quieras. Es que no tengo tiempo. Alex nos decía, hermano, y Pastor Miguel Núñez escuchaba ayer algo, quiero ir a África. No, hermano, estás en un territorio misionero en tu casa, con los vecinos, en tu trabajo, en cualquier lugar. Pero es que si lo hago voy a tener problemas. ¿Y qué es lo que se nos prometió al dar testimonio de Cristo? Problemas. Problemas. No hay excusa. Qué bendición que no hay ninguna excusa para que seamos confrontados. Dice Juan, hermanos, que lo que él oyó y vio y tocó, lo hace testificar. ¿Y qué testificas? Anuncio la vida eterna. Ojo, diferencias entre dar testimonio, ser testigo y anunciar, ser un anunciante. Testimonio es algo de lo que tú participaste, viste, y puedes dar anuncio de eso. Y anuncio solamente es transmitir un mensaje. Él dice testimonio y anuncio. ¿Qué? La vida eterna. Anuncio la vida eterna. ¿Quién es la vida? Cristo. La vida eterna, ¿quién es? Cristo. ¿En dónde la encuentro? En Cristo. Hermanos, ¿en dónde está la cura del cáncer? Aquí. Ok, ¿a quién se la doy? A todo el que tenga cáncer, y probablemente nos desvelamos llevando la cura del cáncer. Estamos en un problema a causa de nuestro pecado y el poco impacto, hermanos, que nosotros tenemos de Cristo. Si creo que hay condenación eterna y tengo yo la llave, como decía hoy a los niños y jóvenes, para abrir la puerta que lleva a la condenación o que lleva al cielo, por favor, hermanos, ¿cómo ser tan egoístas y pasar un día completo? Peor, hermanos, y para vergüenza nuestra te lo puedo asegurar, hay quien no le habló de Cristo a nadie durante toda la semana. Y probablemente nos asombramos porque somos más de los que nos imaginamos. Es terrible. Y mucho más los ministros, pastores, diáconos. ¿No lo hicimos? Hermanos, debemos de examinar, aún si en realidad soy llamado al ministerio. No es posible. No es posible. Porque esto que el Señor ha hecho en Juan es lo mismo que ha hecho en nosotros. Cristo es la vida. Cristo es la vida eterna misma, hermanos. Y Él no pide algo, un trueque para poder darme vida eterna. Él ha hecho todo. La misma vida se pone como sacrificio y muere, para que la muerte muera cuando Él muere. Y nos ofrece salvación. No solamente viene a dar, hermanos, sino que Él es la vida. Juan 14:6, ¿recuerdan? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega si no es por Él. Y esta vida, hermanos, se manifiesta no únicamente a ellos, sino a multitudes de personas. Históricamente, en la encarnación, la vida se manifestó. Vimos la vida andando, vimos su mirada, oímos su corazón, lo escuchamos hablar, vimos su misericordia, su amor, su entrega, su sacrificio en obediencia. Impresionante, lo hemos visto. ¿Cómo puedo callar lo que he visto? Juan dice, no puedo callar, no puedo callar. El Señor dice, hermanos, que si callamos las piedras hablan, porque aún las piedras no pueden callar, no pueden callar. Esta vida se manifiesta, hermanos, y justamente es la revelación de Dios, hermanos, que nos dice que no es solamente una idea, hermanos, como sin fundamento, sino es una persona viva la que da testimonio. Jesucristo. Él es el que dice en la Escritura que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es 100% Dios, 100% Dios. Y tenemos testimonio neotestamentario para esto también. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Esto es sorprendente, Dios manifestado en carne. Y te llevaré a un lugar, el por qué hago mención de estos textos. Dios manifestado en carne, lo sé que tiene. Bueno, te diré a continuación. Hermanos, si nosotros pensamos un poquito de lo que significa poder ver a Dios, tenemos
obviamente que ir a la Biblia, porque podemos ser muy ligeros al decir, sí vino es Dios, ya tranquilo hermano, no grites. No, es que Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es la palabra de Dios. No puedes verme, porque si me ves mueres, es lo que dice el Señor. Y ahora Juan dice, lo oímos y lo vimos, y lo tocamos. ¿A quién? Al que no se puede ver, al que no puedes resistir por su santidad, siendo un pecador. Es como estar delante de Él, verlo y estallar. Por eso los hombres que tuvieron el privilegio dado por Dios de estar frente a Él, solamente veían el resplandor de su gloria, hermanos. Solamente el resplandor. Y aún en el resplandor quedaban impactados y su carne física estaba iluminada. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, escucha, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, esto es, por la eternidad. Nadie puede verlo. Ahora Juan dice, lo oímos, lo vimos y lo tocamos. Y esto es un impacto porque no es Adán, no es Noé, no es Moisés, no es David, es Dios mismo entre nosotros. El mismo Juan dice en su capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Pero Moisés nunca lo vieron, hermano. Solamente vieron gloria. Nunca. Solamente escucharon su voz. Nunca. Pero mira lo que dice Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, el Dios inaccesible. ¿No es impactante, hermanos? Inaccesible porque Él ha querido ser inaccesible, pero también a causa de nuestro pecado. Un pecador no puede estar delante de Él. La triple santidad de Dios y nuestro pecado no cohabitan. Pero en Cristo hay unidad, hermanos, una unidad perfecta, lo que dice Juan a continuación. Entonces la fe cristiana, hermanos, no es solamente una idea filosófica, es una relación con una persona viva, una relación con un Dios que tú y yo no podíamos buscar. Esa idea predicada de que tú puedes buscar a Dios en tu libre albedrío es mentira, hermanos. El libre albedrío existe en referencia a que yo puedo decidir hacer el mal o el bien. Nunca para elegir que Dios sea mi Dios. Nunca. Nunca. El hombre es pecador y no quiere a Dios, porque cuando Dios se presenta como Señor, el hombre dice, no, tengo suficiente con mi liderazgo, no quiero el tuyo. No quiero vivir para ti, perder mi vida para ti. No, yo no quiero ser un tonto que ama al que lo odia, que perdona al que lo ofende, que le da al que le quita. No, yo no quiero desgastarme por servir a los demás todo el tiempo, decir sí siempre al Señor. Yo no quiero. Eso es un problema para ti, para mí, que nuestra agenda está muy ocupada para las cosas de Dios y aún así seguimos en paz creyendo que todo está bien. Es terrible, hermanos, terrible, pero el testimonio que Dios nos da es, por supuesto, necesario por nosotros. Sí, hermanos, sí viendo el testimonio, no buscamos la santificación por medio de comer la palabra todos los días, por orar, por congregarme, por dar de testimonio de Cristo. ¿Qué si no lo viéramos, hermanos? ¿Qué si no lo viéramos? Así que a Él le plació. Hermanos, y creo sin duda que así como Juan podemos ver en sus evangelios que su vida refleja, que conoce al que fue manifestado. Hermanos amados, Juan no es San Juan por arriba del resto de la iglesia. Juan es Juan al mismo nivel que nosotros. Pero Juan tiene una característica, sí puso sus ojos en Cristo y entendió que Dios no podía ser visto y ahora lo ve. Podemos ver al Creador, hermanos, en Cristo, y lo veremos a sus ojos algún día. El producto de esto, hermanos, de este impacto, no solamente es dar testimonio, sino también hay otro tipo de fruto, que esta es una de las doctrinas en las que me voy a enfocar hasta el final, porque es sumamente importante. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, otra vez dice él, anunciamos. ¿Para qué, Juan? Para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es solamente comunión. Algunos pensamos que comunión es podernos visitar en casa y terminar hablando del Señor de los Anillos o de Star Wars o de Harry Potter o del fútbol. Eso no es comunión, hermano.
Eso lo puede hacer cualquier persona del mundo, tener íntegra comunión bajo lo que ellos consideran importante. La comunión de la iglesia es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Por eso a veces es incómodo tener comunión con hombres que entienden que la comunión es con el Padre y con su Hijo. Desentona. O este hermano va a exhortarnos en cualquier momento, va a estar en desagrado por mis pláticas. No, mejor no lo invites. Pero esta comunión en Cristo es diferente, hermanos. Es una comunión sobrenatural que ningún ser en la tierra puede experimentar a menos de que sea un ser redimido por la sangre del Cordero. Nadie más. Entonces la finalidad, si te das cuenta del testimonio de Juan, hermanos, es crear comunión verdadera. Y algo importante otra vez es que no es esfuérzate por lograr la comunión. Porque ¿qué tal si te esfuerzas por lograr comunión pero tu corazón está apartado en otra cosa, hermano? No es así. No es posible, insisto, es obra de Dios. Pero el impacto del Evangelio, el impacto de Cristo en la vida del creyente, sí da fruto del deseo de tener comunión con los hermanos. La comunión, hermanos, es con Dios primero, pero esa comunión con Dios resulta en comunión con los hermanos, sin duda. Hermanos, veía un testimonio ahora que hay bastantes lugares vacíos, están enfermos o se quedaron sin auto o cualquier cosa, de unos hermanitos aquí en Chiapas. Su iglesia está a 4 horas caminando. No tienen animales, hermanos. Les han quitado sus bienes, sus terrenos, sus casas, sus animales y los arrojó el gobierno a una tierra comunal en donde varias familias están ahí por Cristo. Y ahora, como no pueden estar ahí porque el pueblo romanista y el gobierno se opone, ellos caminan 4 horas en la sierra entre serpientes, charcos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué si el consejo de alguno de acá sería, no se preocupen, hermanos, véanos en línea? Bueno, ellos no tienen internet tampoco, pero ellos son movidos por alguien, Cristo, suficiente para mover sus pies y llevar a sus bebés cargando y cruzar ríos, hermanos, y ensuciarse y ser mordidos tal vez por un animal, por Cristo y por su iglesia. ¿Qué los hace diferentes? Oh, qué hermanitos tan hermosos. Señor, oramos por ellos, pobrecitos, porque no, pobrecitos de nosotros, hermanos, que teniendo todo para poder ir a tener comunión con la iglesia, decimos, hago lo que puedo, esto ya no me compete. No importa, lo vamos a transmitir. No pasa nada. Hermanos amados, Juan nos va a enseñar que debemos examinar nuestros corazones si no existe el deseo al menos, hermanos, de estar. Porque sin duda esta no es una exhortación para aquel que esté incapacitado. Si está incapacitado, sin duda, mis amados hermanos, incapacitado para mí, tal vez para alguno de aquí, es no poderte levantar, no poder respirar. La incapacidad, hermanos, que normalmente se mete un justificante en el trabajo por mi gripa, por la tos, por esto, la verdad, hermanos, es cosa de niños. Es cosa de niños irresponsables. Una incapacidad genuina, incapacidad, no tengo capacidad, no te sientas condenado. Busca al Señor, ora por los hermanos, sirve en donde puedas, como puedas, pero sí puedes. Hermanos amados, hay quienes sí ven al Señor tan dignísimo de perseverar en comunión con la iglesia. La comunión con Dios, hermanos, comienza con la fe en Cristo y se perfecciona en el amor hacia los hermanos, que es recíproco. El amor hacia los hermanos no únicamente es el típico te amo, hermano. Un hermano justo y piadoso puede ser más odiado que un hermano injusto y no piadoso que todo el tiempo abraza y sonríe y está como un lambiscón tratando de ayudar en todo. ¿Sabías? Esa persona puede ser considerada como un gran hermano que siempre está ayudándome en todo. No, es un adulador. Es alguien que quiere ganar favor de una u otra forma. La verdadera comunión en Cristo por Dios se ve de otras formas. Hermanos, tolerancia, soportar, procurar, estar, ayudar, procurar comunión. Hermanos, ir, hablar, acompañar, son cosas que el mundo no hace. El mundo dice, sálvese quien pueda, mi familia y yo, y el mundo que le haga como sea. La comunión en Cristo pone su vida, su familia, con el propósito de ser de bendición a otros hermanos en el mundo. Lo pone primero. Entiende que siendo comunión con Dios en Cristo, hermano, no es pérdida nada de lo que hagamos. Nada, absolutamente.
nada es en vano. Entiende que es Dios encarnado quien vino a la tierra y está asombrado. Y él dice, Señor, dime lo que tú quieras, cuando tú quieras, y estoy presto. La comunión hace cosas indescriptibles, hermanos, y nos confronta. Hablaba con un joven, les transmití a algunos de ustedes, pastor, tengo tanto deseo de servir con todo mi corazón. Que nadie se sienta aludido, ¿ok? Si se han acercado conmigo, pero sí es un joven. Con toda mi vida, muy bien, hermano, voy a hacerte una prueba a ver si es cierto que deseas comunión con los santos, ir a servir, a llamar a las ovejas que no están en Cristo aún. Bien, hermano, si ahorita mismo te decimos, te digo, vete a ese lugar lejano, solo, con frío, con odio hacia Cristo, vete ahora mismo, toma tu maleta y vete para allá. Si me respondes que sí, o si me respondes que no, tengo una respuesta. Si me respondes que no, te diría, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué dirías? ¿Qué pondrías de intermedio? Muy bien. Eso es suficiente para saber que en realidad tu deseo de servir no es un deseo que provenga de ser impactado por Cristo, por el deseo de tener comunión con hermanos que están perdidos y que eres capaz de poner tu propia vida con el propósito de alcanzarlos. La comunión verdadera tiene otras características, no únicamente habla el deseo. Quiero servir, amados, no tengo que ir al otro lado del mundo. Ve a tu alrededor, ve la calle, hermano, ve tu comunidad donde vives, ve tu familia, ve la necesidad de no únicamente hablar o dar un folleto, ayudar con tus manos, hermano, quitar tus prendas, dar dinero, sembrar, tomar un niño, ir a bañar a un hombre de calle, hermano, ¿cuánta necesidad hay de que la iglesia ponga manos a la obra? Y todo esto es producto de la fe en Cristo, pero también es un producto de desear que la comunión se expanda. Y no puede haber comunión, mis amados hermanos. No puede existir comunión sin Cristo, pero tampoco puede expandirse la comunión si nosotros no la procuramos. Es bueno examinarnos, hermanos, porque el diablo es un engañador. Hermanos, si la comunión con Cristo comienza con la fe en Cristo, con Dios comienza con la fe en Cristo, y se perfecciona en la comunión, en el amor con los hermanos, tenemos sustento bíblico. Si nosotros existimos hasta hoy, hermanos, como iglesia, se debe a la fe y la comunión de la iglesia primitiva. Yo sé que algunos dirán, es Dios, hermano. Claro, comienza con eso. Pero los hermanos se esforzaron. ¿Ustedes recuerdan Hechos capítulo 2, versículo 42? Si ustedes ponen atención a ese texto, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuándo? Todos los días. Yo no estoy diciendo que todos los días tenemos que reunirnos, hermanos, que no es posible. ¿Ok? Pero mientras sea posible, adelante. No hay nada mejor. Todos los días, en la doctrina, en la enseñanza, en partir el pan, en la comunión, en las oraciones. ¿En qué repercute eso, hermanos? Adelante dice que tenían favor con todo el pueblo, alababan a Dios con un corazón sincero y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esa es la obra. En Juan capítulo 17, versículo 21, el Señor ha orado bastantes veces, hermanos, por un fruto que ha de darse por su oración. El versículo 21 es contundente y dice, para que todos sean uno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como los grupos LGBT que parecen un solo depravado caminando por la calle? ¿Todos iguales? ¿Cómo? Como los romanistas, hermanos, que todos profesan lo mismo y dan el mismo mensaje y es igual. ¿Cómo? ¿Como los testigos de Jehová? ¿Que vamos a usar un sombrero, hermanos, y todos vamos a hablar de los atalayas? ¿Cómo? ¿Como los hippies? ¿O los que abrazan un estilo de música y que todos son iguales? No, hermanos, mira lo que dice aquí. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros y el propósito es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo lo vamos a lograr si eres insoportable, Pastor Charlie? Bueno, la gloria que me diste, dice el Señor, yo les he dado para que sean uno. ¿Cómo? Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y otra vez, ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el propósito de la tan, hermanos, aberrante comunión de los santos. Que asfixia, que quita el tiempo, que me quita libertad, que va en contra de mi agenda. Mi amado hermano, en base a lo que esta escritura dice, ¿no debemos de examinarnos? Sin duda, porque esto es un producto de la salvación, del impacto que Cristo trae a nuestros corazones. Y sin duda tenemos que ejercer, hermanos,
la autoridad que tenemos en el Señor por su palabra, su gracia y su gloria para obedecer al amor. Porque es difícil amar, sin duda. El apóstol Pablo dice a los Corintios en el capítulo 1 de su primera epístola, verso 9, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo. Esto es crucial, hermanos, es crucial. Entonces, ¿qué es la comunión, hermanos? La idea de la comunión es una de las ideas más importantes en esta epístola. Pero desde el Antiguo Testamento lo es también, hermanos. La palabra comunión, a diferencia del resto de las comuniones, esta palabra comunión viene del griego koinonia, que está hablando justamente de un compartir, de un estar de acuerdo, de una ayuda mutua, de un servicio mutuo. Es un vínculo común, una vida en común. ¿Por qué? ¿O en qué se basa? En la vida que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros. No es tener un equipo de un deporte y cada uno con sus características y unirlos pues por el amor a la camiseta. No, dentro del cristiano existe la vida que es la misma vida tuya y del otro, que eso los hace ser unidos. Por eso la Escritura dice que somos un cuerpo, no un equipo, hermanos, uniforme, sino un cuerpo unánime. Cada miembro, hermano, ha sido dotado de formas distintas para que en el cuerpo sirva de una u otra forma. No todos vamos a servir igual, pero todos los que somos de Cristo serviremos, sin duda. Así que esta es una de las declaraciones más tremendas que tiene este testamento, hermanos. Y se puede decir con seguridad que la grandeza es creada por la riqueza de la palabra, hermanos, que es la palabra que justamente tenemos enfrente de nosotros cuando decimos comunión. Es vivir, respirar, compartir, acompañar, llorar con los hermanos. Es estar, hermanos, no es distancia. Esta palabra koinonía se deriva de una palabra griega también que es koinos, que literalmente significa estar en mutuo acuerdo. Es eso. En el sentido de ser, hermano, compartido con los demás. Cuando leemos en Hechos capítulo 2, verso 44, hermanos, todos los que habían creído, escucha, todos los que habían creído, ¿cómo eran, Juan? Lucas, perdón, dime cómo eran. Estaban juntos. ¿Y qué más? Tenían todo en común. Eso es. Hermanos, la palabra común, aunque se usa mal por nosotros en nuestra lengua, es esta palabra koinonía. Y dice que justamente los que tienen comunión con Cristo y con Dios, tienen comunión unos con otros, a pesar de ellos, a pesar de nosotros. Porque somos los que compartimos no solo los mismos recursos y responsabilidades, sino que compartimos de Cristo. Cada creyente que esté sentado en un lugar de reunión, cada genuino creyente, como decía Alex, no aquel que cree, sino el que es creyente por gracia de Dios, fue comprado por la sangre de Cristo. Cada uno puede decirse a sí mismo, no fue por mí, no fue por ti, no es porque eres mucho, porque eres poco, simplemente fue porque Dios quiso elegirte a ti y a mí, porque Él quiso hacernos pueblo suyo y somos más que hermanos en la sangre. Esto es chocante para muchos incrédulos. ¿Cómo vas a amar más a la iglesia que a mí, que soy tu madre? Bueno, madre, lo que pasa es que si tú no estás en Cristo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, aún cualquier traducción que no sea el Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, guadalupana, latinoamericana, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, las Américas, cualquier Biblia dice que si tú no estás en Cristo estás condenado. La Biblia, no el hombre. Por lo tanto, querida madre, querido hermano, si tú no estás en Cristo, sí, ciertamente, mis hermanos en la fe van a vivir conmigo en la eternidad y tú conmigo no. Te amo mucho, pero no puedo hacer nada por ti. Solamente Dios y tiene misericordia de ti. Eso es lo que la palabra dice, hermanos. Entonces, los que tienen comunión, hermanos, unos con otros, tienen comunión con Dios. No se puede una cosa sin la otra. Es ahí en donde ruego examinarnos. Y la idea se vuelve casi abrumadora, hermanos, cuando se aplica así en la relación que nosotros tenemos, basados en que esa comunión no es como otra comunión. Puedo lograr comunión con mi familia y amigos y los compañeros del equipo, pero nunca como la comunión que se tiene con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque el Padre y su Hijo Jesucristo, hermanos, nos están llamando a tener una unidad como la que ellos tienen. ¿Qué es eso? Díganme por favor los que conocen, ¿qué clase de comunión tienen el Padre y el Hijo, hermanos? Perfecta, eterna, sin mancha, sin problema. Esa es la comunión que el Señor nos manda a tener. ¿Se dan cuenta por qué somos exhortados, hermanos? Todos los recursos que están en cada creyente
hermanos, lo que nos hace posible tener esa maravillosa relación de estar, escucha, a disposición de los demás. A disposición de los demás. Es la gracia de nuestro Dios y de su Hijo, hermanos, la que nos concede eso. Escucha, comunión tiene que ver con disposición para darme a los demás. Eso es. No solamente que nos llevamos bien, tal vez tú eres músico y yo también, o intenté, o eres futbolista y el otro también, y entonces tenemos este tipo de grupos preferenciales por las cosas que compartimos. ¿Sabes cómo eso se derrumba? Buscando la comunión por una cosa que nadie más puede tener, por Cristo solamente. Así que mi comunión contigo no será porque estoy bien contigo, me la llevo bien, me gusta tu plática, lo que practicas o haces. No, mi comunión con la iglesia es por Cristo. Si no hay Cristo, yo no estoy en comunión. Si no hay Cristo, tampoco. Hermanos, es así de claro. Todo lo tengo. Y justamente, hermanos, creo que la idea que vemos aquí en esta porción tan breve que hemos leído, hermanos, parece que cambia de tema, ¿no? Porque está hablando de Cristo. Y pudiéramos decir hoy, hermanos, es muy dado. Dame a Cristo, solamente predica a Cristo. Sí, claro, es lo que debo hacer. Pero a veces de una forma muy equivocada. Parece que Juan cambia el hablar de Cristo, que es todo, para después hablar de la comunión con la iglesia. ¿Qué no era mejor, Juan, seguir hablando de Cristo? Es que les voy a decir algo, hermanos. Seguir a Cristo es también tener comunión con la iglesia. De tal forma que yo no puedo dividir mi fe en Cristo con la comunión de la iglesia. Todo aquel que está en Cristo y permanece en Él, permanece con el cuerpo de la iglesia. Y no es una invitación a que te quedes aquí en cualquier otra congregación que siga a Cristo. Hermanos, no es algo que tú forzosamente debes hacer. Es algo que tú necesitas hacer porque es una necesidad, no una demanda de Dios. Es una necesidad que surge de tu corazón. Es como cuando algunos hermanos celosos de todo esto, hermanos, dicen, me duele en el corazón porque no voy a poder congregarme. Pero hermana, estás en un hospital. El Señor no va a enojarse contigo. No, 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 yo tengo necesidad de estar con mis hermanos. Es maravilloso, pero no es cosa suya, es cosa del Señor. Es increíble. Hermanos, el hecho de que Juan hable de Cristo y después de la comunión con la iglesia nos dice algo. Cristo y la iglesia es su cuerpo. No puedo estar bien con Dios, como he escuchado una y otra vez, hermano, yo sé que usted piensa que yo no estoy bien con Dios porque no me congrego. No, no pienso. La Biblia dice, hermano, que si tú no estás con la iglesia y estás caminando en la fe, tú menos estás con Dios. Es una mentira. No es posible porque no son, hermanos, dos doctrinas separadas, sino es una misma. Lee Juan 17, que podríamos decir que es el versículo más lleno de gloria de todo el Nuevo Testamento. Jesús hablando, es su salmo. Unidad, 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 unidad. ¿De quién? De los discípulos. Por su bien, por la ayuda que necesitamos unos con otros, pero también, como leíamos, para que el mundo sea impactado. Esta comunión no es posible. Estos hombres deben ser de otro planeta o algo sucedió, porque ellos viven de una forma muy diferente, muy diferente. Y creo, hermanos, que esta relación que tenemos también tiene que ver con la disposición que tengo para los demás. Es la gracia de nuestro Dios, hermanos, sin duda, bendito sea el Señor. Al punto, y creo que es preocupante, porque si yo te pregunto, hermano, ¿tú buscas comunión con Dios, pero no con la iglesia? Porque escucho, hermanos, bueno, soy pastor, debo decirlo, escucho que me dicen, no, mira, hermano, yo no pude, pero busqué al Señor. La verdad, qué bueno, pero a menos de que estés incapacitado, te creo. Te creo. Y debería darte mucho horror de mentir al Señor. No es cierto. No es cierto, porque una cosa no está separada de la otra. Tú buscas comunión con Dios, pero no con la iglesia. Es porque solamente tú buscas beneficios espirituales, sin desear aquello que Dios desea y que ama. Es una realidad. Puedes examinar tus oraciones y te darás cuenta que en lugar de hablar de cosas que están escritas para que la iglesia las viva, estás pidiendo por ti beneficios, bendiciones, prosperidad, salud, dinero, tiempo. Tu mente se fue. Hermano, tú puedes darte cuenta de tu deseo de comunión con un nuevo rebaño que está sin Cristo, porque tu testimonio va a hacer que otros puedan conocer a Cristo.
y sabes que tu testimonio no es tu testimonio. Yo tenía cáncer y fui sanado. Eso no convierte a nadie. Cristo dio vida a este miserable pecador y aún Cristo continúa amándome cuando soy un pecador. Él no se vuelve atrás. Él vino a morir por mí, murió en la cruz y resucitó. Me está dando acceso al cielo cuando yo merezco el infierno. Es asombroso. Debes ir a Cristo corriendo, porque ciertamente si mueres vas a ir al infierno. Aunque tú no creas, aunque digas que serás polvo de estrellas, aunque piensas que otros muertos interceden para que tú vayas al Señor, haciendo lo injusto, perdonando un pecador, te lo quiero decir, no estás en Cristo, vas al infierno. ¿Qué tengo que hacer? Cree en Cristo. Cree en Cristo. Seguramente te arrepentirás si crees en verdad en Él, de todo corazón, y le vas a agradecer. Hermanos, esto es parte de ese deseo que Juan habla. Y también examinar si estoy viviendo amando a los demás. No diciendo amar, amando, entregándome por ellos, perseverando en ello, teniendo paciencia, sirviéndoles, respondiendo a sus necesidades, buscando al que no está, hermano, yéndolo a visitar, poniendo a mi dinero a disposición cuando uno está pasando por una prueba, preocupándome. Aquel hermano tendrá para comer, tendrá para pagar, estará bien. Hermanos amados, examinemos nuestros corazones. No sea que estemos reprobados y autoengañados. El Salmo 133:1, ¿recuerdan, hermanos? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Al final él dice, ahí es donde envía bendición y vida eterna el Señor. ¿Tú estás comprometido con la comunión de la iglesia local, la congregación? Porque Juan dice, hermanos, que esta comunión nuestra es también con Dios el Padre y con Jesucristo. Eso es lo que dice Juan. Es la comunión, hermanos, de aquel que dice que algo le importa en sus últimas horas. Padre, que ellos sean uno. Padre, que abracen el mismo deseo, el mismo propósito, la misma fe. Es lo mismo que Juan está diciendo aquí ahora, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Común unión, que puedan ver a Cristo como lo vemos, que puedan oírlo y creer, que puedan vivir luchando contra el pecado, examinándose, expandiendo el reino. Es el resto de los santos, el deseo que Juan tiene, que tengan comunión. Por eso él dice aquí comunión, y creo, hermanos, que el Señor sabe, y por eso Juan dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, hermano, tenemos comunión. Hermano, estamos en comunión. ¿Con quién? ¿Con los que te caen bien? ¿Con aquellos que no te van a exhortar a la obediencia, a la acción, a vivir para la gloria de Cristo? Claro, hermano, por eso buscas esa comunión, para coludirte con otros que están igual que tú. Pero buscas comunión con aquellos que han de ser usados para tu santificación. Y si dices, es imposible, hermano, eso no sirve. Bueno, yo te recuerdo en relación matrimonial, el apóstol Pablo dice a los corintios, si tú estás casada con un incrédulo o viceversa, no te separes de él, que tu testimonio le sirva para su santificación. Hermanos, esta es una declaración creo que muy simple, pero también muy confrontante, es audaz y significa, hermanos, que uno puede tener una relación con Dios y que uno puede medir su relación con Dios en base a la comunión que tiene con los santos. Es así. Y esta idea creo que va a sorprender a muchos desde el tiempo que la carta, hermanos, está escrita y la leen. Pero también debe sorprendernos a nosotros. Hermanos, en la mentalidad de ese tiempo, en la mentalidad griega, se valoraba muchísimo la idea de la comunión. Pero, como decía antes, estaba restringido a hombres con hombres. ¿Ok? Es decir, la comunión era hombres con hombres. En la comunidad judía también. Hermanos, la comunión era atrio, patio de los sacerdotes, patio de aquellos maestros de las sinagogas, el patio del resto de los judíos, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres. Pero ahora la comunión en Cristo, Él dice que ya no hay diferencia entre griego y entre un judío, gentiles. No hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre jóvenes y niños. Estamos llamados todos a tener la misma comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por eso que hay hermanos aquí mayores en edad y tienen relaciones maravillosas con niños o con jóvenes. Porque nuestro lenguaje, hermanos, no va a basarse en las experiencias seculares o en la experiencia académica
o en mi preparación, o en mi dinero, en mi educación, sino, hermanos, la comunión se centra en Cristo Jesús. Entonces el Señor, hermanos, inicia justamente este tipo de revolución entre los judíos cuando invita a los hombres a dirigirse a Dios como Padre. ¿Recuerdan? La conexión que hay con esto es maravillosa. En Mateo 6:9, tal vez tú creciste en la iglesia romana y el Padre Nuestro lo sabes de memoria, aunque antes el Señor dice, no quiero que oren con vanas repeticiones. Esa parte no se nos enseñó, por eso entre más rezabas el Padre Nuestro sentías que estabas más cerca de Dios. Pero Dios dice, yo no quiero vanas repeticiones. ¿Qué es lo que enseña el Padre Nuestro? En primera instancia dice Padre Nuestro y dices, claro, hermanos, piensen en eso. El Dios inaccesible, el Dios airado contra el pecador todos los días, el Dios que había de enviar a las personas sin Cristo al infierno, ahora se permite y nos enseña a decirle Padre. Y la palabra que retumba ahí en comunión perfecta es Padre, ¿qué dice? Nuestro. Cuando oramos, hermanos, el Padre Nuestro, o mencionamos más o menos, hermanos, el contexto que se enseña, estamos orando por los hermanos en todo el mundo. Somos uno, Padre Nuestro. No únicamente Padre Nuestro, Carlita, mis hijos, no, Padre Nuestro. Es maravilloso el que los judíos escucharan que personas que no eran como ellos decían Padre Nuestro, para ellos era una ofensa terrible. Terrible, hermanos. Pero nosotros, por el Padre Nuestro, podemos entender que se nos llama a gozar de una relación viva, de una relación respirable con Dios el Padre y con Jesucristo. Hermanos, podríamos presumir algunos de nosotros de tener relaciones con nuestros hijos en donde mi hija me busca y me dice papi, y me abraza y me besa, se siente ella feliz conmigo y segura. Hermanos, no hay comparación. Cuando yo disfruto de la verdad y la creo, mi Padre Celestial no puede ser comparado con el mejor de los padres que algunos de nosotros hemos tenido como yo. Nunca podemos, hermanos, llegar a tener una relación semejante con un hombre ni aún nuestra propia madre como el Señor desea y permite que tengamos con Él. Nunca. El decir Padre Nuestro es algo tan profundo y tan glorioso, porque ciertamente si eres huérfano o no, si eres solo, casado, soltero, niño, joven, abandonado, despreciado, lo que sea, mi amado hermano, lo que sea. Él dice que ahora Él es tu Padre y que tiene otros hijos y que ama a sus hijos con un amor inagotable y que Jesucristo está en medio de nosotros, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, Él puede ser no solamente nuestro Salvador, nuestro Dios, como algunos lo ven con reverencia y es muy bueno, sino que en el contexto bíblico dice que también Él es nuestro amigo, que Él es nuestro consejero, que Él es nuestro Padre eterno, que es nuestro príncipe de paz, que Él es el que nos rescata, el que nos refugia, el que nos mantiene firmes, que Él es la roca que nos mantiene seguros, que Él es aquel que nos llevará de la mano hasta el fin y por la eternidad, que nos va a dirigir en alabanza hacia el Padre, hermanos, cuando estemos santificados, sin pecado, en la gloria eterna. Es más de lo que tal vez imaginas. Y probablemente al olvidar esto, no conocerlo, es por eso que desprecias lo que Él mucho ama. ¿Sabes qué es lo que más ama el Señor? Su iglesia. De hecho, hermanos, creo que para muchas personas esto es totalmente desagradable. ¿Cómo le llamas a Dios Padre con seguridad? ¿Cómo te refieres a Dios así? Padre, te ruego, Señor amado. ¿Cómo? Háblale con respeto, sin duda con un corazón reverente, arrepentido, con mucho temor. Pero nunca te dejes persuadir de la mentira de que tú no tienes una comunión con Dios el Padre más especial, más rica y más preciosa que cualquiera de las relaciones que los dulces niños tienen con su propia madre. Mucho más, hermano. Y probablemente al recordar esto y al ver la invitación de una relación con los santos y amar a los santos, servir a los santos, hermano, desgastarme por los santos pueda ser llevada a cabo. De lo contrario, lo despreciaré. Insisto, tú desprecias lo que Dios ama, es porque tú mismo desprecias a Dios. Y puedes venir a decirme, estás equivocado, tú no conoces mi devoción con Él. No, es que no estoy equivocado. Tú estás equivocado, tú estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Punto. Pero no te preocupes de más, porque hoy mismo puedes ir al Señor en arrepentimiento y fe y arreglar las cosas con Él. No habrá quien le busque hoy mismo y que no lo encuentre, o quien le pida y Él no le dé.
o quien le toca y no le abra la puerta. Es maravilloso nuestro Señor, lleno de misericordia. Hermanos, algunos creen también que tener una relación así tan íntima con el Señor es tan absurdo como el de un niño que le habla de tú a su director de la escuela. No, hermanos, cuando nosotros conocemos la grandeza y la bondad y la gloria, la misericordia, la gracia, el amor de Dios en Cristo, que hemos oído, visto y tocado, como dice Juan, porque siendo Juan iglesia, cuando él lo tocó, cuando él lo vio y lo oyó, nosotros somos participantes de eso, porque es un cuerpo, es maravilloso. Pero cuando tú conoces al Señor, deseas tener una relación con Él. Y el Señor dirá, hermanos, también, tú quieres saber cómo está tu relación con Dios, conócela por la relación y el amor que tienes con los hermanos. En esto vamos a conocer que somos discípulos, en que amamos a los hermanos, y que el amor permanece, y que el amor es práctico, no se dice. Es bien fácil decir te amo, hermanos, en los altares. Muchas personas han dicho te amo hasta que la muerte te separe, y solamente aparece un más guapo, una más guapa, una tribulación, una prueba económica, y esa promesa se rompió. O terminan resistiendo solamente por la costumbre de nuestros pasados, hermanos, durmiendo en camas separadas, odiándose. Viejo sucio, te odio. Bien me decía mi madre, tú también. Mujer necia y rencillosa, terrible, no es amor, no es comunión. Con Dios es distinto, hermanos. Otras personas van a abandonar la relación con Dios porque simplemente no están en Cristo. Juan dice, esta comunión con nosotros es con ellos. Y una comunión con Dios nunca se rompe, nunca. Es el pacto eterno, Él no se vuelve atrás, nos ha hecho pueblo suyo y se ha dado a nosotros por Dios. Y no hay vuelta atrás porque el mismo Dios, triplemente santo y perfecto, dice algo y lo cumple. Y Él es eterno, sus promesas son eternas. También hay otros, hermanos, antes de terminar, que tal vez quieren una relación con Dios, pero se sienten descalificados. De hecho, debe de haber aquí. Se sienten distantes. Escuchan esta reprensión, no la pueden discernir y se autocondenan. Ay, yo creo que no soy de Dios, porque si fuera de Dios, estaría todos los días congregándome. Número uno, no es eso. El deseo cuenta aún mucho más que el hacerlo. Pero el deseo del que puede hacerlo, lo hará, ¿ok? Porque recuerden esa frase de, no estoy con ustedes, hermano Jaime, pero mi corazón sí está con ustedes. No es cierto. Tu corazón está en donde estás, que teniendo la oportunidad de estar, no estás. ¿Me di a entender o no? Hermanos, estas almas que de pronto se compungen porque se ven descalificadas, distantes de Dios, necesitan saber lo que Dios ha hecho para hacer posible este tipo de relación. Escucha, Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Escucha, Mateo 18:28. Vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Hermana, definitivamente, probablemente tu corazón esté con el Señor y con la iglesia. Pero el líder que tienes a un lugar no quiere. Sin duda te aconsejo, permanece fiel a tu esposo. Ora por él. No peques con él, ora por él. Ayúdalo, muéstrale tu amor por Cristo ahí en tu soledad. No te rebeles contra él, no atentes en contra de la instrucción del diseño que tiene para ti. O viceversa. Tal vez eres un hombre muy ferviente, lleno de deseo, pero tu esposa está aletargada y es rencillosa. Hermano, no te separes de ella. Guíala, ejerce tu gobierno con amor, sirve como Cristo, ámala como Cristo amó a la iglesia. Ella caerá cautiva, porque nosotros caemos cautivos a los pies de Cristo por el amor y el servicio de Él hacia nosotros. Hazlo. Si de plano tú estás incapacitado de hacerlo, hermano, hermana, tú puedes estar bien con Dios a pesar de la distancia con la iglesia, siempre y cuando estés en realidad incapacitado de estar con Él. O que eso pueda ocasionarte una ruptura matrimonial o algo así. Busca al Señor y ámalo. Aunque estemos a la distancia, estamos unidos hasta por las coyunturas. Y habrá un día que ese deseo ferviente que hay en tu corazón se verá cumplido en la eternidad. Nadie te podrá decir, no, ya es tarde, ya llega, no, y no vayas, quédate conmigo, abrázame. No, solamente Él y los que estemos junto con Él o con ella, estaremos boquiabiertos, como Juan lo está aquí en la tierra, pero aún mejor que Juan aquí en la tierra. Y esto es lo que termina Juan, hermanos.
Versículo 4 dice, estas cosas les escribimos. Es interesante porque él habla de la comunión y él no dice, estas cosas les escribo. ¿Se dan cuenta el versículo 4? Estas cosas escribimos para que su gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo que dice Juan no está en la vida de Juan. Si tú ves la vida de Juan, esto refutaría por completo las herejías de la doctrina de la prosperidad. Dios no quiere que estés pobre, Dios quiere que seas rico. Él se hizo pobre en Cristo para que tú seas millonario. Él quiere que disfrutes la vida, Él hizo la creación para que disfrutes. Sin duda, hermanos, vivimos agradecidos por las dádivas que Dios da, pero eso no es mi centro, eso no es mi búsqueda diaria. Porque servir a Dios trae consecuencias en un mundo que odia a Dios. Podría estar alguien escuchando aquí odiando lo que estoy hablando. Pero hermanos, el gozo de Juan no está en su vida. Su vida es anciano, golpeado, solo, sin amigos, sin hermanos en la fe. Apóstoles, todos menos él, martirizados. Todos, decapitados, apedreados, crucificados. Todos, hermano, todos. Pero él tiene un gozo que dice, quiero que ese gozo se cumpla en ustedes. ¿En dónde está tu gozo, Juan? Quiero saber. En conocer y tener comunión con Dios y Cristo y con los santos. Y si se dan cuenta, hermanos, Juan no está ofreciendo un gozo superficial. Hermano, qué bendición que llegue ese aumento, qué bendición tu salud, qué bendición, sin dudas bendiciones. Pero esas bendiciones, como llegan, se van. Y el gozo del Señor permanece para siempre. La palabra del griego, hermanos, de gozo es pleró. Esto es, hermanos, algo como satisfecho plenamente. Pastor Jonathan Edwards decía, el gozo más profundo solamente nace del alma que se deleita en la gloria de Cristo. No hay felicidad verdadera fuera de Cristo. Y ustedes pueden saberlo. Las cosas que producen felicidad a tu vida, hijos, esposo, esposa, dinero, salud, casa, todo eso se quita y tu felicidad se va. Pero cuando mi felicidad es aquel eterno, mi felicidad permanece para siempre. Y nos lleva a hacer cosas muy locas, hermano, porque voy acompañado siempre de la fuente de gozo en mi vida. Hermanos, hay versículos paralelos que quiero mencionarles para que de una vez podamos concluir. Juan 15:11. Él dice, para que mi gozo esté en ustedes. Imagina el gozo del Señor que lo tuvo aún en la cruz del Calvario. Gozo por la obediencia al Padre. Su gozo, no un gozo, su gozo. Hermano, el gozo de Cristo en tu vida. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor. Es como si Pablo dijese, tengan su gozo en el Señor. No en nada ni en nadie, hermano, solo en el Señor. Salmo 16:11. Salmista, en tu presencia, ¿quién sabe lo que continúa? ¿Qué es plenitud? Absoluto gozo. Por eso, hermanos, no podemos tolerarnos a nuestra propia vida ni a la vida de los hermanos que amamos que estén en amargura o en afán. Hermano, quite esa cara de funeral. Tenga gozo. ¿Tienes un problema en tu estómago? ¿Por qué estás así? ¿O no eres de Cristo? Porque, hermano, Él es la fuente de gozo. Y si Cristo en ti, el gozo surge. Y si lo olvidaste, te recuerdo, oh hermano, gracias, sí es cierto, el Señor es mi gozo. Forzosamente, hermanos. Forzosamente y no, otra vez, por una obra que tú debes hacer. Es una obra que Él hace, mi gozo en ustedes. Entonces, mis hermanos amados, ¿cómo no tener gozo si el Dios inaccesible ahora es una puerta de acceso libre, siempre, para llegar a Él? ¿Cómo no voy a tener gozo, hermanos, si yo siendo enemigo de Dios y Él de mí, ahora Cristo ha solucionado el doble problema y por medio de Él y por Él como gran sumo sacerdote puedo acercarme con confianza al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo no si aún sé que el dolor, la enfermedad, la muerte, las cosas adversas que vivimos, hermanos, todas esas fueron ya crucificadas y ahora el peor de los enemigos, que es la muerte, me llevará a Él por la eternidad? ¿Cómo no tener gozo si dice la Escritura que todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece? De modo que la incapacidad quedó crucificada. Que ya no tengo excusa. Es maravilloso hablarnos en ese lenguaje. Hermano, ya no hay excusa. En Dios puedes, en Cristo puedes. Gózate, hermano. No te afanes por nada. Ora al Señor, fortalécete en Él, hermano. Él está tratando contigo en estas situaciones. Pero gózate en Cristo. No es otra religión más que suene más positiva, ¿no? De hecho,
La religión nuestra, hermanos, suena más negativa que todas las demás. Todo el que quiera vivir piadosamente, ciertamente sufrirá. Los van a aborrecer a causa de mi nombre, los van a perseguir, los van a entregar a muerte, aún sus padres van a querer matarlos y los hijos a los padres creyentes. El mundo los va a odiar, los van a perseguir, pero paz, yo vencí al mundo, dice el Señor. Hermanos, entonces el apóstol Juan habla de todo esto. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan da testimonio de Dios encarnado. Colosenses 1:15 mencionaba, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda tu creación. Dios es tu Salvador, pero Él se hizo hombre para morir por ti, pecador, y salvarte. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Juan 1:18, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Segunda a los Corintios 4:6, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese luz, Él es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y dice, en la faz de Cristo. Así que, hermanos, ¿dónde estás buscando tu gozo? Si nosotros intentamos buscar nuestro gozo fuera de donde la Biblia dice que lo voy a encontrar, créeme, no voy a tener mi gozo. Todos hemos experimentado eso. Creer que después de una jornada larga de trabajo, mi gozo lo voy a encontrar prendiendo la televisión, poniendo una buena película, estando con mis hijos. Sin duda es mi lugar favorito, estar con mis hijos, con mi esposa, sin hacer nada, hermanos. Me encanta. Pero nunca encuentro un mayor gozo que estar en las cosas del Señor con su iglesia. Solamente experiméntalo. Si no hay algo con la iglesia, sal afuera por las ovejas perdidas. Sirve a las ovejas perdidas. Dales de comer, dales vestido, dales el evangelio, y dime si me equivoco, si no experimentas un gozo indescriptible. Si tu cansancio se va, si tu aburrimiento se quita, si tu dolor se olvida, porque te llenas del gozo de Cristo haciendo la obra de Cristo, rescatando a aquellos que son parte de su pueblo, pero aún no han escuchado el Salvador. Si tienes tú un gozo superficial o un gozo, hermano, por cualquier otra cosa que no sea esto, tienes que ir a la Escritura, orar a Dios, porque un gozo pleno se encuentra en la comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo, según lo que Juan dice en su palabra, en la palabra de Dios, es comunión con la iglesia, hermanos. Si el gozo de tu vida no es servir a Cristo y vivir en su verdad y practicar la verdad, date cuenta y sea honesto contigo mismo. No es gozo, en verdad. Estás buscando todo el tiempo satisfacerte y te das cuenta que al día siguiente necesitas buscar otra vez satisfacción. Pero cuando encuentras a Cristo en cárcel, enfermo, solo, acompañado, con frío, con calor, en cualquier lugar, el gozo permanece siempre. Hermanos, Cristo entonces, lo que dice Juan, es la vida eterna manifestada. Amén, hermanos. Es real, es visible y es tangible, es decir, niños, que se puede tocar. También el Evangelio aquí dice que el Evangelio no es un mito, sino es una realidad histórica de Dios hecho hombre. Esto se le llama historicidad, es comprobable. También nos dice esta porción, hermanos, que la fe de los apóstoles nos enseña que iremos a la comunión viva con el Dios Trino mediante su pueblo también. También dice, hermanos, que esta comunión produce un gozo completo. ¿Tienes gozo? Que el mundo no va a ofrecerte. ¿Tienes gozo? Amados, esto es importante, no lo olvides, lo dice la Escritura, hermanos, y es la palabra de Dios. Quisiera que oráramos, amados hermanos, pero antes que medites mientras vamos a orar, si tu gozo es cumplido ya, si puedes comprender la fuente de gozo, si puedes ver en Cristo lo que necesitas para seguir: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todas estas cosas, hermanos, que justamente provienen del Espíritu, antes imposibles de hacer, pero ahora posibles en Cristo Jesús. Hermano, pregúntate, mi hermana, por favor, ¿en quién o dónde buscas tu gozo? ¿Qué esperas para echar mano de la vida eterna? ¿Por qué continuar en amargura o en afán, en letargo, en división, en murmuración, en buscar en realidad que tú eres proveedor de gozo de los tuyos o que los tuyos son proveedores de gozo tuyos? Hermano, no te autoengañes, es la palabra de Dios. Este precioso anciano, apóstol Juan, a pesar de su dura vida, de su sufrimiento, su soledad, persecuciones, maltratos, cárcel, soledad, mucha paciencia ejerció. Vivió con mucho gozo en su Señor hasta el último de sus días, hermanos. Y ahora está junto a los santos cantando alabanzas, ya sin pecado, por la eternidad, a aquel
que le proveyó el gozo para perseverar. Gloria sea a Dios, hermanos. Oremos a nuestro Señor. Señor, tu palabra dice que desde el principio, antes de todo, tú ya eras eterno y glorioso. Tu palabra dice, Señor, que eres el verbo de vida y que bajaste a la tierra. Señor, que el cielo tocó nuestro polvo y suciedad. Tu palabra dice que nuestros hermanos que somos un cuerpo te oyeron hablar, te vieron andar, te tocaron. Señor, que tu mirada quemó los temores que ellos tenían de noche, que ellos pudieron contemplarte con asombro profundo, que pudieron accesar a la gloria inaccesible, que te tocaron, que tú eres el Dios entre los hombres. Ellos comprobaron que no era un mito, una ilusión, que tú eres la vida, que eres nuestro Señor y Dios, que eres el Hijo eterno, que abrió el camino para la comunión con el Padre. Padre, gracias. Señor, tu palabra nos dice aquí que ellos de ese impacto anunciaban, no callaban y procuraban la comunión, estaban unidos porque creían y deseaban también que nuestro gozo estuviera con ellos, Señor. Que es un gozo rebosante, completo, eterno, jamás menguante, Señor. Sin duda nos confronta, Señor. Y está bien, Señor, porque sabemos que tú, Señor, destruyes y construyes, corriges e instruyes, Señor, azotas y abrazas, Señor. Tu palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y tu palabra dice que aquel que tiene la vida comparte la vida con los que tienen vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por revelarnos estas cosas. Qué glorioso es recordar que desde el principio existía, Señor, que eres la vida, el Verbo eterno, que viniste al mundo, que tocaste el dolor, que trajiste al hombre su gozo del cielo, gozo real, porque tú eres real, eres el Verbo encarnado, eres el Hijo del Padre Celestial, eres la luz a los hombres que están en tinieblas. Señor, te ruego por los méritos de Cristo que nos concedas, Señor, el arrepentimiento y la fe y el deseo del gozo que ya nos has dado. Que nos confrontes y nos des deseos de comunión sagrada. Que tu palabra no pase desapercibida o sin práctica como imprudentes. Hemos escuchado ya tanto, Señor. Queremos encontrarnos cara a cara, Señor. Tú eres real, Señor. Eres el Verbo encarnado. Aquí está el gozo que nunca se acaba. Llévanos siempre a la comunión contigo y con la iglesia. Haznos vivir para tu gloria. Ayúdanos a exhortarnos unos a otros y amonestarnos dentro de los matrimonios, en las familias, entre nosotros, a ver esto con seriedad, como Juan lo vio y con lágrimas dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, porque hemos tocado al Verbo, a la vida que fue manifestada. Señor, así queremos hacerlo, pues tú eres el mismo Dios. Oro, Señor, por los hermanos que han escuchado. Y te ruego, Señor, que no solamente seamos impactados con tu palabra, sino que nos presentemos delante de ti como prudentes, que echan mano de lo que escuchan y lo ponen a la práctica. Sin duda, Señor, si tú nos concedes, habrá una gran fiesta en los cielos, dándote gloria, Cristo bendito, por los pecadores que hoy nos hemos arrepentido. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a entonar un canto juntos, como es nuestra costumbre hacerlo, gracias a Dios.